Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, del doctorado en educación de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Somos el grupo integrado por Gloria Elena Pacheco, Judy Albarracín y el que les habla, José Leonardo Pradilla González. Es un gusto para mí estar aquí en esta actividad académica orientada y facilitada por el doctor José Castellanos. En mi parte me tocó exponer, en mi parte mi actividad relacionada es el currículo técnico. Antes de hablar de currículo técnico, pues debemos saber que en sí qué es la palabra técnica. Pues técnica fundamente a las maneras o a la metodología que se debe abordar un tema específico. Entonces, el currículo técnico podemos decir que nació de la necesidad que se dio en una época. Esa necesidad tuvo como más fuerte, por ejemplo, cuando hablamos de la revolución industrial, la producción en masa, la producción en cadena, donde los oficios y la producción deberían ser muy específicas, deberían ser muy rígidas y deberían cumplir a las necesidades del mercado. Para ello, la educación no fue ajena a ese cambio social o a esa revolución. La educación también se transformó en esa época. En esa época se necesitaba un maestro de mano fuerte, disciplinar, que condujera y que aplicara el método para así lograr el éxito. Entonces podemos definir que el currículo técnico concibe al currículo a partir de las necesidades administrativas y como una serie estructurada de resultados de aprendizaje cuya consecuencia es un currículo completamente prescripciado y cerrado de antemano. Un currículo hermético, un currículo donde la verdad es el profesor, que tiene la verdad el profesor y el sistema. Sus alumnos solamente se remiten a obedecer y a cumplir bien sus técnicas. El currículo para técnico presenta un carácter cientificista. Se basa en el método científico, técnico, instrumental de la racionalidad. La importancia del currículo técnico se centra en que debe ser muy rígido en tanto lo disciplinar y lo académico. Visibiliza el carácter burocrático administrativo en la prescripción y la presentación del mismo currículo. Los intereses no son comunes, son de algunos pocos. Bueno, currículo como un mecanismo de control social, de legitimación y reproducción, de seguir una secuencia, una armonía, una concordancia entre los grupos sociales. Acabamos de decir que el currículo técnico se apoya en la racionalidad técnica e instrumental. Promueve una educación tecnocrática. Despolitiza la educación. Podemos decir que tiene una base pragmática. Le interesa más la acción, el hacer, el fin. Aplicar el método de una manera acertada, de una manera que permita
ser más eficaces y más productivos. Para ello se requieren sujetos pasivos, sujetos obedientes, sujetos que no piensen, sino que apliquen. En otras palabras, sujetos que sepan hacer. Pero se alejan las otras dimensiones, como la dimensión del ser, muy poco la dimensión del conocer y, y muy poco la dimensión convivir. Desde eso podemos decir que el modelo tradicional, el modelo conductista, están muy arraigados a ello. Y, y muchas escuelas en Colombia o en el mundo todavía se maneja ese método, donde el profesor tiene la razón, donde todos tenemos que ser iguales, donde debemos de una forma ordenada hacer fila, pedir permiso, reverencia, obedecer, obedecer y no decir más nada. Obvio, todo está basado sobre unos soportes de unos autores. Muchos de esos autores, en ese caso, hay varios autores que hablan de esta base. Podemos mencionar, niegan lo histórico-cultural, cuadriculan, otorgan relevancia al mercado, una visión uniforme, lo que permite que el individuo se centre solamente en el hacer. Acabamos de decir que esto se dio en la posguerra, en el crecimiento industrial, urbanismo y desarrollo tecnológico. Fue un método fundamental para que los países como Estados Unidos, las potencias europeas, se desarrollaran. Pero en la actualidad vemos que el sistema y el mundo ha cambiado. No nos podemos quedar. Acaba de decir que hay 4 autores revelantes, como son Neulon, Bovik, Taylor y Tava. Ellos conciben que el currículo es un plan debidamente estructurado, con etapas definidas, contenidos, actividades, resultados previamente determinados, que tiene unos fundamentos básicos desde la visión y de la perspectiva capitalista, donde son primordiales el orden, la disciplina, la racionalidad y los resultados. Los resultados deben ser tangibles, observables. Nada se puede escapar. El individuo es un elemento de la cadena de producción. O sea que el currículo no está tanto a las necesidades del ser humano, sino a las necesidades de la administración, a las necesidades del Estado, a las necesidades del capital privado. O sea que el currículo es cerrado. El currículo de carácter técnico en muchas instituciones todavía se están aplicando, en muchas instituciones educativas en Colombia se están aplicando, a pesar de que en este momento se están hablando por evaluación, métodos, modelos constructivistas, modelos por competencias, modelos holísticos, todavía se está aplicando. Hasta el mismo gobierno de la República de Colombia, su evaluación no es formativa ni diagnóstica, es una evaluación que controla, sancionatoria y castigadora. O sea, como es desde este enfoque técnico. O sea, se aplican, se miran los resultados
de las pruebas saber, de las pruebas PROP, y se llama eso calidad educativa. ¿Dónde está el ser humano? Ahí no está. O sea, aquí lo que importa son los resultados. El carácter técnico, o sea, no podemos decir que totalmente fue malo. Fue muy dispendioso, muy importante en la época de la posguerra, en el desarrollo de las potencias, acabo de decir. Benefició porque construyó digamos, una sociedad más disciplinada, más direccionada al objetivo, a los logros. Y para ello, pues, no siempre fue lo mejor, pero en esos aspectos podemos resaltar que fue importante. Bueno, dice que el currículo técnico tiene unos intereses de los objetivos, a través de objetivos que conductuales. Por ejemplo, se requiere, se necesita, para ello se necesita, para que logre esto, a través de esta metodología. Y el proceso formativo, bien, mal, 5, 10, pero no es integral. El docente es una persona que está solamente para instruir, para capacitar, para controlar, informar, reproducir, transmitir. Transmisor de conocimiento, simplemente, de una manera rígida. Esto se aplica así, esta máquina se maneja así, sigue el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Así se hace. ¿Por qué se hace así? No hay explicación. Se hace así porque así está bien. Y ya. Pero no hay más. Pues si el docente es una persona mecanista, transmitor, repetidor, reproductor de ideologías, ¿cómo serán sus estudiantes? Pues sus estudiantes serán pasivos, sumisos, memorísticas, dependiente de lo crítico, poca creatividad, idolizados, anonimizados. Como dijo Freiler, una educación bancaria, una educación de copias, educados en un mismo sistema. El sentido de la evaluación está orientada a cuantificar el aprendizaje y verificar el cumplimiento. El sentido es lograr resultados, obtener resultados, o sea que ahí el fin justifica los medios. Compañeros del doctorado en Ciencias de Educación, URBE, muchas gracias. Espero que esta intervención mía haya sido beneficiosa para todos. Muchas gracias. Buenas noches. La presentación del día de hoy consiste en dar a conocer los intereses humanos fundamentales. En ella participaremos Judith Albarracín, Leonardo Pradilla y Gloria Elena Pacheco. El ser humano es un ser integral que va construyendo su conocimiento no solamente a partir de características biológicas, sino también a través del entorno en el cual el ser humano interactúa o en la que él se desenvuelve. La educación es una práctica sobre la cual muchas sociedades han construido sus pilares, ya que permite el desarrollo de la sociedad, pero también el de cada una de las personas que vive en ella. Cualquier proceso de aprendizaje va a estar guiado y organizado por un currículo que se relaciona con aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de las sociedades. Por lo tanto, debe ser una construcción que se ajuste al contexto en el cual se desenvuelven las personas que participan
en dicho proceso. Así como la sociedad se encuentra en constante cambio, el currículo también debe hacer evaluación constante y ser transformado y adaptado a las necesidades y características del entorno y de las personas que viven en él. Para Grundy, 1988, currículo es pensar el cómo actúa e interactúa un grupo de personas en ciertas situaciones. Por otro lado, reconoce que los intereses humanos, técnicos, prácticos y emancipadores son indispensables para cualquier individuo, ya que van a determinar la forma de actuar de acuerdo a los pensamientos, creencias y valores que se logran alcanzar a partir de la construcción del conocimiento. Un aspecto muy importante del análisis de los intereses fundamentales consiste en tener responsabilidad de aclarar las ventajas sociales que se pueden considerar necesarias para llevar una vida humana aceptable. Los intereses humanos básicos están relacionados con las principales tareas que tienen que llevar a cabo personas para satisfacer sus necesidades y vivir coexistiendo con otras personas. De acuerdo con el aspecto educativo, estos intereses están estrechamente relacionados con el currículo que desarrolla cada sistema educativo en un país y cada institución educativa. Por lo tanto, influyen en la forma de construir o reconstruir el conocimiento. Cada uno de estos intereses lleva implícito el establecimiento de una estructura y objetivos a desarrollar. Por lo tanto, las teorías de los intereses del conocimiento, según Habermas, se compone de 3 enfoques. Estos enfoques pedagógicos son el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipador. Con base en el análisis del libro Producto o Praxis del Currículo de Grundy, vemos que este es el análisis. Vamos a mirar en este momento qué es el interés práctico. El interés práctico apunta a la comprensión especialmente. No se trata de una comprensión técnica. No es el tipo de comprensión que permita formular reglas para manipular y manejar el medio. Se trata de un interés por comprender el medio y que el sujeto sea capaz de interactuar en él para beneficio del propio medio. El interés práctico se basa en la necesidad fundamental de la especie humana de vivir en el mundo y formando parte de él, y no compitiendo con el medio, sino haciendo la necesidad de vivir en él. El interés práctico también es un interés histórico hermenéutico, conocido también como reflexivo, porque hace la reflexión de la praxis. Este enfoque busca educar el entendimiento humano para lograr la comprensión mutua y el bienestar común de todos los que intervienen en este proceso. Trata de ubicar la práctica social y el personal dentro de la historia. La reflexión de este enfoque tiene 2 aspectos muy importantes. El primero da lugar a toma la historia como eje donde todos somos historia y hacemos parte de la historia. El segundo lugar es el aspecto hermenéutico, que se refiere a interpretar la relación como el intento de reconstruir momentos para comprender y dar sentido a esa situación. Además,
Se trata de descomponer un sistema global en sus partes para poder reconstruir su historia y sus acciones. Tomando en cuenta el contexto anterior, es importante determinar las características que incluyen a cada uno de los sujetos o componente de este tipo de enfoque. Vamos a mirar cómo debe ser un estudiante en este enfoque. El estudiante se considera como un individuo capaz de tomar decisiones, no un simple seguidor de reglas. También son seres racionales, lo cual permite que el juicio personal se desarrolle a través de procesos de reflexión. El estudiante construye significados a través de procesos de aprendizaje. Es considerado individuo responsable, comprometido con dicha construcción. Es capaz de mantener una interacción junto con el profesor, el control de las situaciones de aprendizaje de una forma reflexiva, responsable y autónoma. Es participante activo de la construcción de su propio conocimiento. Es él, desde la praxis, desde el momento en que no solamente mira lo que dice el texto, sino para qué le sirve ese conocimiento que tiene. También es considerado como la autoridad máxima a la hora de determinar la autenticidad del conocimiento, puesto que este conocimiento debe corresponder con las expectativas y significados. Los estudiantes son sujetos del aprendizaje y no objetos. También el aprendizaje para ellos es muy significativo porque se lleva a la práctica, a la praxis. Es la función de los estudiantes. Ahora miraremos cuál es el rol del docente en este enfoque. El rol del docente es desde la praxis. Proporciona e interacciona con el entorno escolar para que le brinde oportunidades de aprendizaje al estudiante. O sea, lo más importante aquí es el entorno en el cual se va a desenvolver el estudiante. Centra su atención en el aprendizaje y no en la enseñanza. Lo importante es que el maestro le dé al estudiante para que aprenda, no es enseñarle. El docente promueve la construcción de significados en los estudiantes, que todo para él sea significativo. El docente está implicado en el diseño del currículo como en su respectiva ejecución. No es un currículo traído de otro lado, sino un currículo que sea del contexto, del entorno. También es capaz de desarrollar juicios a través de los procesos de reflexión. Reflexión para que el estudiante asimile. Es el responsable del cambio curricular para la praxis. Construye conocimientos a través de un proceso de concientización a partir de procesos de reflexión, deliberación y elección que promueven un aprendizaje en conjunto, docente-estudiante. Es un sujeto activo en la dinámica de su praxis. En el discurso debe ser activo. Comparte el control del proceso en los currículos. Bueno, ahora miraremos cómo se debe desarrollar lo que tiene que ver con los contenidos o los conocimientos que se dan en este enfoque. Se desarrolla gracias al proceso de interacción, o sea, interacción docente
estudiante. El estudiante y el docente, para darle un significado al mundo en el cual él vive, se construye a partir de la interpretación de una situación, la cual permite tomar decisiones en relación a la acción. La forma de actuar va más allá de la razón humana. Se construye producto de relación, comprensión y construcción de los saberes. Debe estimular la interpretación, el juicio, la reflexión es lo más importante. No depende de objetivos preestablecidos. Por el contrario, estos son estructurados en torno a los intereses de los estudiantes. Surge también un análisis reflexivo para los contenidos y ellos mismos reflejan el interés que se le debe colocar para dar a los estudiantes. Luego viene la práctica pedagógica de este enfoque. Trata de ligar la comprensión y la acción para alcanzar un óptimo desenvolvimiento en el entorno. Lo más importante es la comprensión y la interacción. Depende de la interpretación del significado de una situación. Es desarrollar en la persona la responsabilidad de la acción. Centra la atención en las acciones y los responsables de dichas acciones y no en el producto de la acción. O sea, no vale el producto de la acción. Promueve la interacción entre los individuos. Toma en cuenta la interacción entre las personas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que esta enseñanza-aprendizaje genere significado a partir de dicha interacción. Se considera el proceso de aprendizaje como una actividad práctica que se desarrolla a través de la interacción. La evaluación en este enfoque se realiza sobre el proceso de la experiencia y aprendizajes, las cuales deben favorecer a los participantes de los procesos, estudiante, docente. Estas son las características que se deben desarrollar en un currículo con el enfoque práctico, que hace que los educandos sean críticos, reflexivos, que tomen conciencia y cuestionen su realidad social e histórico a partir del papel social como principal meta. Gracias, Dios los bendiga. Buenas noches, doctor Marcos Gutiérrez. Buenas noches, compañeros. Esta noche hago la presentación del grupo número 3, conformado por Gloria Elena Pacheco, José Leonardo Pradilla y quien les habla, Judith Albarracín Trujillo. Tenemos un tema muy interesante que habla sobre el currículo técnico, práctico y emancipador. Voy a referirme particularmente al currículo emancipador, puesto que los compañeros Gloria Elena y Leonardo ya ilustraron el tema del técnico y el práctico. El fundamento epistemológico de este currículo está en la teoría de los intereses humanos o cognitivos fundamentales, de acuerdo a Jürgen Habermas. Para Habermas, estos intereses, esta teoría de los intereses cognitivos o humanos fundamentales, se refiere a la forma que se constituye o construye el conocimiento a partir del interés técnico, práctico y emancipador. Es importante mencionar y resaltar a este gran filósofo y sociólogo alemán tan importante y tan vigente en este momento,
en Europa y en el mundo. Jürgen Habermas es sociólogo, filósofo alemán, pertenece a la Escuela de Frankfurt y el eje de su obra, precisamente a nivel filosófico y social, pertenece a la conexión entre la teoría y la práctica en base a una racionalidad discursiva y no tecnológica. Cuando Habermas habla de intereses, se refiere al interés, por ejemplo, al interés como placer asociado con la existencia de un objeto o una acción. Y ese interés está orientado a la preservación de la especie. Las orientaciones, según Habermas, son orientaciones fundamentales y racionales. Fundamentales porque buscan la supervivencia de la especie humana y su cultura, y racionales porque el conocimiento ha sido la herramienta usada para la supervivencia humana. Entonces, Habermas precisamente basa su teoría en esa racionalidad y en ese interés asociado precisamente con la existencia humana. La teoría de los intereses humanos o cognitivos fundamentales entonces tiene como fundamento al hombre y al mundo, esa relación dialógica que existe entre hombre y mundo, inseparable. Hay otra autora, pedagoga australiana importantísima, que precisamente retomó la idea de Habermas. Ella fue Shirley Grundy, quien planteó la pedagogía desde el punto de vista crítico en sus obras. Esta importante pedagoga fue profesora en varias universidades y desde allí tomó un liderazgo y un protagonismo. Retomando a Habermas, precisamente Grundy afirma que el currículo no es un concepto, sino una construcción cultural. Y es una forma de organizar un conjunto de prácticas educativas humanas. Entonces, el currículo es visto desde dos enfoques: el conceptual, que se refiere a los parámetros, y el cultural, que se refiere a las razones, experiencias de las personas. El currículo emancipador para Grundy tenderá entonces a la libertad en una serie de niveles, pero sobre todo ante el nivel de la conciencia. Los sujetos precisamente que participan en la experiencia educativa llegarán a saber teóricamente y en términos de su propia existencia cuando las proposiciones representan perspectivas deformadas del mundo. En el nivel práctico afirma Grundy, que el currículo emancipador implicará a los participantes en el encuentro educativo, tanto profesor como alumno, en una acción que trate de cambiar las estructuras en las que se produce el aprendizaje y que limitan la libertad de modos con frecuencia desconocidos. Es muy importante también mencionar a otro filósofo, pedagogo latinoamericano, Paulo Freire, quien se ocupó precisamente de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados los desarrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos, abrirse a otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento y el mundo de la conciencia crítica. Para Freire, el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce precisamente de la construcción de esos conocimientos de un mundo común, totalmente opuesto, por ejemplo, al currículo técnico. Freire, entonces, para Freire, el profesor deja de ser meramente quien enseña, llega a ser él mismo llega a ser enseñado en ese diálogo con sus alumnos, y ellos a su vez pues también son enseñados por ese profesor. El otro, con la mediación del mundo, de los objetos cognoscibles que el profesor posee en la educación masificada.
Entonces, Habermas señala tres intereses cognitivos básicos: el técnico, el práctico y el emancipador. El técnico está clasificado dentro de las ciencias empírico-analíticas. Comprenden, por ejemplo, las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales. Su finalidad es generar conocimiento nomológico, digamos, ese es un conocimiento normativo, general, superpuesto, al que todos nos referimos, a que nos referimos, por ejemplo, en nuestro pensamiento, acciones y experiencias, y es, digamos, es el que parece que indicarnos que todas las cosas están correctas. Entonces están guiadas por un interés de tipo técnico e instrumental. El interés práctico está clasificado dentro de las ciencias histórico-hermenéuticas, las cuales comprenden las humanidades, las ciencias históricas, culturales y sociales. Es una comprensión interpretativa de la realidad que genera un acuerdo orientador de la acción. Entonces, este interés práctico está ligado a una acción comunicativa que crea las condiciones para una autocomprensión y un compromiso con otras culturas. Y el interés emancipador está clasificado dentro de las ciencias de orientación crítica, que abarcan, por ejemplo, el psicoanálisis, la crítica ideológica, la teoría social crítica y la propia filosofía. Estas ciencias están basadas en están guiadas, por un interés emancipatorio, que está ligado a la conquista de la autonomía por medio de una superación de la sumisión a todo poder ajeno. Entonces, para Habermas, el interés emancipador, ese término emancipación significa independencia de todo lo que está fuera del individuo, y se trata de un estado de autonomía más que de libertinaje, es decir, un estado de autonomía y responsabilidad. Grundy, por su parte, propone ese interés emancipador o lo concibe basado en la verdad, que precisamente de esa verdad emerge la libertad. Ella incluye en su significado el acto de enseñanza-aprendizaje. Para Grundy, el profesor y el estudiante están ocupados de manera conjunta como participantes activos en la construcción del conocimiento. El estudiante se compromete no solo como receptor activo, sino como un creador activo del mismo conocimiento en forma conjunta con el profesor. Este interés emancipador para Grundy complementa el currículo de interés práctico. No son complementarios, no son antagónicos. Entonces, pero para que precisamente este interés práctico devenga en un interés emancipador, es necesaria una transformación de la conciencia, una transformación de la forma de percibir y de actuar en el mundo. Entonces, para Grundy, el significado de aprendizaje es cuestión de negociación entre profesor y alumno desde el principio de la experiencia educativa. Para concluir, entonces, podemos decir que un conocimiento emancipador es un conocimiento pertinente, está construido viene desde abajo y bajo formas participativas emergentes. Aquí no consiste en consumir conocimiento creado en otros espacios o para otros espacios. Se trata realmente de una construcción colectiva del conocimiento a partir de la propia existencia del conocimiento. Entonces, pues requiere un modelo educativo que promueva el trabajo colectivo, que se ancle en lo local, en el contexto, que enriquezca el quehacer de la sociedad, que promueva la endogeneidad en el proceso de construcción de conocimiento. Este conocimiento emancipador es un conocimiento vinculado a un proceso de aprendizaje colectivo, no puede ser privatizado, debe generar espacios de vida sustentables,
es un conocimiento que tiene que concebirse de un mundo equitativo orientado precisamente a mejorar la calidad de vida, la paz y particularmente a cubrir las necesidades de la sociedad, tanto espirituales como materiales. La sinergia generada a partir de la forma de producir este conocimiento debe dar la posibilidad a un consenso sobre propuestas de vida social articuladas a través de las redes sociales, orientadas a la consecución de fines legítimos y basados en la confianza interpersonal y en valores de reciprocidad, honestidad, compañerismo y solidaridad. Con esta intervención de currículo en la cual pues ilustré un poco sobre currículo emancipador, agradecemos a ustedes el habernos escuchado y esperamos haber contribuido un poco a ampliar estos conceptos tan importantes y tan relevantes en el mundo actual y sobre todo en el ambiente educativo. Muchas gracias.